Bueno, bienvenidos una vez más al canal. Hemos llegado a la primera evaluación sobre el proceso, ¿bien? Entonces vamos a resolverla juntos, ¿bien? Este examen tiene 5 preguntas y necesitas acertar al menos 4 de estas 5 preguntas para poder avanzar, ¿no? Dentro del curso. Mi nombre es Xavi, soy especialista en producción de contenido con inteligencia artificial. He trabajado con grandes marcas a nivel internacional creando campañas y contenido visual de alto impacto, y en esta serie te voy a acompañar a conseguir tu certificación oficial de Hicksville Academy. Entonces, estando dentro del examen, nos va a preguntar acá, vamos a ponerlo en español. Vamos a ponerlo ahí en español. ¿Cuál es el orden correcto de la tubería? Tubería, sí, el pipeline, o sea, como del flujo, ¿no? ¿Cuál es el orden correcto? Y acá nos dice setup, luego generar, luego testear, luego pensar. Acá dice pensar, luego el setup, luego generar y luego testear. Acá dice testear, generar. Bueno, acá el setup no sé qué significa el then, y luego pensar. Acá generar, luego pensar, luego el setup y luego el test. Entonces, ¿cuál es la correcta de todas estas? Pues la opción esta de think, setup, generate, then test. ¿Qué significa? Pues ejecutar, ¿no? Sería como armar el setup, generar y luego testear. Entonces esta sería la correcta. Vamos a marcarla ahí como correcta. Vamos a darle siguiente. Entonces acá dice la pregunta 2. La memoria contradice el brief actualizado. Entonces vamos a darle traducir acá para leerlo. El resumen de la escena revisado las referencias aprobadas con los nombres exactos de los elementos, el archivo MD y la lista de tomas, son la memoria de Claude, cualquier archivo local que haya sido modificado, la idea general. No, bueno, acá la opción correcta sería la primera, bien, que esta es la que menciona el brief actualizado de la escena, las referencias aprobadas, los nombres exactos de los elementos con el arroba, el archivo skill.amd correspondiente y la lista de planos, bien, .jsx actual. Esta sería la correcta, vamos a marcarla y le damos siguiente. Entonces ahí estamos en la pregunta 3. Claude devuelve un registro de tomas revisado por un video. ¿Qué información debe llevar al estudio de cine? Entonces vamos a ver acá las opciones. El archivo .j, no, el cowork memory. Ahí dice el prompt, cada elemento, solo la descripción, Cinema Studio. No, aquí la opción C es la correcta, o sea, la que dice el prompt y cada elemento con su arroba. Esa es la correcta, vamos a seleccionarla y vamos a darle siguiente. En una prueba de Seedance, la geografía de la calle se desvanece mientras que la identidad del personaje y la acción se mantiene. ¿Qué fuente debería revisarse primero para su corrección? Acá tenemos las 4 opciones. Tenemos el Briefing Cloud, el character sheet, o sea, la ficha de personaje, el prompt en Seedance o el elemento de locación. La correcta sería esta, el elemento de locación. Vamos a seleccionarla, avanzamos a la siguiente. Y acá dice el código de proyecto es AR y usted aprueba una azotea lluviosa como ubicación. ¿Qué dirección de elemento cumple con el estándar del curso? Entonces, ¿cómo debería llamarse? Log AR Rainy Rooftop, Log HG Rainy Rooftop, Char R Rainy Rooftop o Log R Rainy Rooftop. Bueno, acá fíjense que tiene el guión, acuérdense que el guión no puede ser, entonces la correcta sería esta opción de acá, la opción A. Entonces la marcamos, sería Log R Rainy Rooftop. Entonces ahí tenemos nuestra... bueno, esto es una calificación, vamos a cerrarlo. Acá lo aprobamos con el 100%, bien. Aprobamos todas las preguntas, entonces vamos a darle siguiente lección. Y ahora esto lo vemos entonces en el próximo video. Chao, chao.